Hola, saludos a todas las personas que están siguiendo las transmisiones en ocasión de la 11ª edición del Congreso Internacional del Yoga 2025. Mi nombre es Eliana Trujillo, soy venezolana. Actualmente me encuentro en el ashram número 1 de la Gran Fraternidad Universal en El Limón, Maracay, Venezuela. Y para mí es un honor poder compartir con ustedes esta alegría, porque todos los que estamos aquí presentes somos yoga. Es la comunidad internacional que vive como yoga, que practica el yoga, que ha hecho del yoga un pilar fundamental para su vida. Así que todos estamos celebrando. Estamos celebrando ese reconocimiento que hizo las Naciones Unidas al declarar este 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. Es un día especial en donde todas las personas que practicamos, yogis, yoginis, todas las personas a nivel mundial nos reunimos en este día para justamente honrar todos esos maestros ancestrales que han vivido y han enseñado esta ciencia tradicional como lo es el yoga. Y en esta oportunidad me toca hablar acerca de esas relaciones que encontramos en nuestra práctica de yoga y la conexión con el ambiente, con la naturaleza. Y por eso en esta edición del Congreso Internacional del Yoga, pues la temática está enfocada en la conciencia de la espiritualidad, de la ecología, cómo el yoga, cómo tu práctica diaria de yoga, pues te ayuda a estar más consciente de tu espiritualidad, de lo sagrado, te ayuda a tener una mejor relación con el ambiente, con la naturaleza, con las personas que te rodean. Y es un tema que a mí me encanta, me fascina, debido pues a lo práctico, a la simplicidad de ese tema, pero que es una enseñanza muy profunda. Así que vamos a compartir pantalla. Las relaciones, a ver, por aquí le damos play, vamos a esperar. Relaciones entre el yoga y los elementos naturales. En esta oportunidad vamos a focalizar nuestra atención en dar algunas pinceladas en relación con la enseñanza de esa conexión con los 4 elementos de la naturaleza desde el punto de vista de la física antigua. Nos habla de los 4 estados de la materia: lo sólido, lo gaseoso, lo líquido, la energía plasmática. La filosofía, las escuelas herméticas nos hablan de los 4 elementos: fuego, tierra, aire, agua. Pero también la filosofía, especialmente los filósofos presocráticos, van mucho más allá y nos hablan de 4 cualidades esenciales que están presentes en toda la naturaleza. Ellos hablan de las cualidades primitivas o de las cualidades complementarias, cuando hablan de lo cálido, de lo frío, de lo húmedo, de lo seco, como cualidades energéticas. Y cuando leemos un poquito o escuchamos esas conversaciones acerca de la teoría del Big Bang, como esa gran explosión, como un punto de referencia desde el punto de vista objetivo, científico, del origen de la creación, nos hablan
de que en ese instante, en ese momento, se experimentó una energía de lo cálido, había mucho calor, había mucho frío, había una expansión, había una contracción. Todos están hablando de lo mismo, pero en diferentes enfoques, en diferentes disciplinas. Hablan de manifestaciones de la naturaleza y que se han conceptualizado. Lo conocemos en Occidente como los cuatro elementos. En Oriente nos hablan de cinco elementos. Entonces, cuando empezamos a profundizar en el tema del yoga, lo primero con lo cual nos vamos a relacionar es justamente con el proceso de la respiración, con el acto de respirar. Lo primero que hacemos en yoga es tomar conciencia de la respiración, tomar conciencia de ese inhalar y de ese exhalar. Siempre nos recuerdan que cuando estamos respirando nos estamos conectando con el universo, nos estamos conectando con el cosmos, la respiración. Y esa respiración está asociada en todas estas tradiciones, está asociada a una cualidad energética, está asociada a un elemento dentro de aspecto filosófico, nos hablan del elemento aire. La física nos habla de los estados de la materia, lo gaseoso. Y en yoga nos hablan de los cinco bhutas, de esa relación que hay con esas cinco expresiones dinámicas de la naturaleza, y es el vayu, la energía del aire, de esa vinculación, oxígeno, aire, prana. Diferentes aspectos de esa dinámica y de esa expresión. Y es lo primero por lo cual nosotros nos empezamos a relacionar cuando hacemos nuestra práctica de yoga, aprender a respirar. Entonces, cuando aprendemos a respirar, aprendemos a relacionarnos mejor con ese elemento que está presente en la naturaleza y que nos conectamos a través de nuestras vías respiratorias, de nuestros pulmones, de nuestros alvéolos, de nuestra nariz, nuestras fosas nasales, o sea, todo ese proceso energético a través de un acto, que es el acto más importante, que es respirar. Entonces ahí empezamos a ver esas conexiones que se dan con esa naturaleza que no está fuera de nosotros. No estamos alejados de la naturaleza, muy a pesar de que a veces el ser humano se siente alejado, se siente que no forma parte de ella, pero sí formamos parte de la naturaleza. Entonces, formamos parte de la naturaleza porque tenemos esos cuatro elementos en nuestra constitución. Y en la medida que nosotros profundizamos en nuestra práctica de la yoga física, que es la yoga corporal, que es la yoga que todo el mundo conoce, que son las asanas, hatha yoga y las diferentes variantes de práctica de la yoga física, porque ese es un aspecto, es una dimensión del yoga. La yoga es una ciencia vital. El maestro de la Ferrier la presenta como ciencia del vivir. Y como ciencia del vivir, no solamente es hacer ejercicios con mi cuerpo, sino es hacer ejercicios con mi mente, hacer ejercicios para activar mis emociones y todo un sinfín de diferentes expresiones de la yoga. Está la yoga del estudio. Todo lo que estamos haciendo en este momento es un proceso de yoga, es un aspecto de la yoga, la yani yoga, la yoga del conocimiento. Está la yoga devocional, la yoga del sentir, la bhakti yoga, está el karma yoga. Y dentro de la Gran Flota Universal, pues enseñamos esas cuatro expresiones básicas del yoga que nos ayudan a conectarnos con las diferentes vías del yoga. Karma yoga, hatha yoga, yani yoga y bhakti yoga. Entonces, empezamos con el cuerpo, porque el maestro de la Ferrier, en su metodología, en su propuesta que él trae para Occidente,
él plantea que primero debemos empezar por lo más objetivo que tenemos. Y lo más objetivo es nuestro cuerpo. Entonces, ahí tenemos en la gráfica, podemos ver las cuatro expresiones de esas cuatro conciencias que están dentro de nosotros y que están en la naturaleza, pero que somos nosotros los que les damos conciencia, ¿no? La conciencia corporal. Esa es la conexión con el elemento tierra. Por eso el maestro plantea de empezar por lo más objetivo, empezar por lo más concreto. ¿Qué es lo más objetivo y qué es lo más concreto que tenemos? Nuestro cuerpo físico, nuestra estructura ósea, huesos, articulaciones, tendones, nuestro sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema hormonal, sistema glandular, todos los sistemas, toda esa bendición, toda esa maravilla que somos. Entonces, esa primera relación con la naturaleza eh, la experimentamos con nuestro cuerpo, así como nos relacionamos con nuestro cuerpo. Y cuando yo abrazo un árbol, cuando yo camino descalzo en la grama, cuando yo subo una montaña, ahí hay una relación, hay una conexión de ese elemento tierra, de mi cuerpo, con la tierra de la naturaleza. Entonces, todo el trabajo consiste de tener presente en nuestra mente estas dimensiones energéticas de los elementos. Luego tenemos la conciencia emocional, asociada al elemento agua, asociada a esa fluidez. Si visualizamos el agua, si en este momento cerramos nuestros ojos y pensamos en el elemento agua, una piscina, un río, una cascada, el mar, el océano, la playa, vemos que es el movimiento, la tierra más estática, ¿ok? Es sólida, el agua es movimiento, hay una dinámica, hay una fluidez, ¿no? Entonces el agua está asociada con esa conexión emocional, que son nuestros líquidos corporales, la sangre, el sudor, el lagrimeo de nuestros ojos, son nuestros líquidos internos que determinan toda una dinámica emocional, toda una respuesta de nuestros estados de ánimo. Y qué curioso que nuestro planeta Tierra, en el cual estamos presentes, en el cual hacemos vida, nuestra madre Tierra, el porcentaje de agua es más alto, es el más elevado, es el planeta azul, lleno de agua. Entonces, esa conciencia emocional, esa conciencia de ese elemento agua, nos ayuda a justamente fluir con esa dinámica de la vida, con nuestras emociones, con nuestra sensibilidad. Y eso es lo que nos enseña el elemento agua, a fluir y armonizar ese mundo de las emociones. Seguimos ese proceso y nos conectamos ahora con el fuego, con ese elemento. Y una imagen que podemos asociar en la naturaleza es justamente los volcanes, la actividad volcánica. Observar un volcán es algo espectacular, ver cómo desde el fondo de la tierra brota toda esa energía, toda esa fuerza, todo ese calor que la tierra respira a través de ese movimiento volcánico, libera esa carga, es una acción dinámica. El elemento fuego es el elemento que nos conecta con la conciencia de acción, hacer que las cosas sucedan, toda esa energía de ese elemento fuego. Es cuando en nuestra práctica personal, de nuestra yoga física, en nuestras asanas, damos toda esa intención, hacemos esa práctica y sentimos toda esa fuerza, toda esa energía, toda esa motivación. Seguramente todos los que estamos aquí presentes hemos experimentado en algún momento
una clase espectacular, una energía, una motivación, que salimos pues llenos de fuerza, de vitalidad. Esa es parte de de esa conexión con el elemento fuego, en la conciencia de acción, de dar un dinamismo a nuestra vida. Seguimos ese proceso dinámico y nos conectamos con el aire, ese cuarto elemento, la conciencia de unidad. Porque el aire, vamos a cerrar los ojos y vamos a conectarnos con la respiración. ¿Qué es lo que hace la respiración? El acto de respirar. Inhalamos, exhalamos y nos estamos conectando con la vida, nos estamos conectando con el aire externo, con el aire interno. Hay toda una dinámica, hay una vinculación, hay una unidad. Ese es el aprendizaje de ese elemento aire, ese movimiento dinámico. Cuando el aire entra, no solamente el aire, no solamente el oxígeno, sino también de prana, ese prana que entra, si le prestamos atención cuando respiramos, si tenemos la atención concentrada, todo ese prana, toda esa dinámica empieza a movilizar nuestros tejidos, nuestra energía, hay una alimentación, más allá de esa alimentación del alimento sólido, del alimento de vitaminas, de las proteínas, etcétera, hay una alimentación más sutil. Y esa es la función que tiene el aire, la conciencia de unidad. Entonces, es muy importante, y eso lo aprendemos en yoga, que es la unidad, es la conciencia del microcosmo con el macrocosmos. Esa conexión que hay de esos cuatro elementos internos con los cuatro elementos de la naturaleza. Y hacer yoga, ser yoga, vivir como yoga, es armonizar, equilibrar y vivir en armonía con nuestros cuatro elementos. Ahí empieza nuestra primera relación con la naturaleza, en la medida que yo tomo conciencia de que soy esos cuatro elementos, que esos cuatro elementos están en mí, que esos cuatro elementos determinan mi psicología, me ayudan a trabajar mi estado de ánimo, determinan respuestas que yo doy ante las situaciones de la vida. La respuesta de la tierra es sólida, concreta. La respuesta del agua es fluir ante las circunstancias, fluir igual, seguir adelante. La respuesta del fuego es esa acción dinámica y mantenerme en mi práctica personal. ¿Ok? La respuesta del aire es justamente vincularme mucho mejor con mis compañeros en mi clase, cuando estoy en mi clase, si estoy dando clase, vincularme con mis alumnos. Entonces, ahí empieza ese trabajo dinámico interno, mental, con los cuatro elementos, con esas cuatro energías sutiles que están presentes. Y nuestra práctica personal y cada uno de los ejercicios que vamos haciendo, ¿ok? Van a ir estimulando justamente puntos energéticos en nuestro cuerpo. En yoga se hablan de los cinco bhutas, eh, que son expresiones igual de los elementos, pero en otras culturas. Está Prithvi, que es la tierra, está Aps, que es el agua, tenemos Tejas, que es el fuego, tenemos Vayu, eh, que es el aire, y tenemos el Akash. Esos son los elementos a trabajar en nuestra práctica de yoga. Cuando hablamos de estas expresiones dinámicas y su relación con la yoga, no no se han preguntado por qué cada chakra está conectado con un elemento. Fíjense, en los libros de yoga nos hablan de que cada chakra, cada centro neurofluídico, ese punto energético que todos tenemos, está asociado a un elemento, está regido por un elemento, está regido por un planeta, tiene un sinfín.
de aspectos a tomar en cuenta. Entonces, es en la medida que nosotros vamos profundizando sobre estas expresiones de la naturaleza y la relación que tenemos con ellos, ¿ok? Y en la medida que tomamos conciencia de ellos y que esa conciencia empieza en nuestra práctica de todos los días en mi práctica de yoga, yo tengo que estar consciente de que estoy activando los 4 elementos. Primero, hacemos un trabajo básico de cuaternario, el cuaternario, para después ir avanzando poco a poco en elementos mucho más de mayor profundidad, como es el Akash, como es bueno, plano mental, la conciencia universal. Ya vamos a ver ese proceso que muestra el maestro de la Ferrier. Entonces, lo que quiero recordarles o comentarles o dejarles esa curiosidad es que cuando ustedes estén haciendo su práctica de asanas, de ejercicios, de yoga, tengan presente que están activando sus 4 elementos, que hay una dinámica, que cada uno de los ejercicios que están haciendo, cada una de las asanas, está relacionada con elementos. Tenemos las asanas que nos conectan con el elemento tierra, están las asanas que nos conectan con el agua, con el fuego, con el aire. ¿Qué es el primer trabajo? Lo primero, en esta oportunidad estamos trabajando elementos básicos del cuaternario, ¿ok? Y dejándoles esa curiosidad para seguir profundizando sobre ese proceso dinámico que a final de cuentas es la liberación, porque el objetivo del yoga, el objetivo final del yoga es liberarnos, liberación, el samadhi. Todas las personas que estamos acá, de alguna u otra manera sabemos cuáles son las angas de la yoga, sabemos que hay una dinámica, hay una hoja de ruta que nos ha dejado el maestro Patanjali en su obra. Gracias a él, pues se ha estructurado, o sea, él ha dejado un esquema de trabajo, que son las 8 angas de la yoga, y todas las escuelas tradicionales trabajamos en función a esas 8 angas. Yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Samadhi es la única experiencia verdadera, es la liberación, la iluminación, esa conexión con el universo, con la vida, ¿no? Entonces, ese trabajo empieza con el cultivo de esos 4 elementos, que por lo menos a partir de ahora tengamos otras perspectivas cuando vamos a una montaña. Cada vez que vamos a una montaña conectamos mi cuerpo, mis huesos, mis articulaciones con la montaña, a ver cómo me vinculo con esa tierra, cómo me ayuda a tener más conciencia de este templo, que es el templo del espíritu, que es mi cuerpo. ¿Ok? O sea, tener una mejor relación con esos 4 elementos, honrar esa presencia de esos 4 elementos que están ahí dispuestos a entregarnos, pero que tenemos que estar receptivos y tener esa información, ese conocimiento de lo que cada uno de ellos representa y la función que cumplen cada uno de estos elementos, ¿no? En el arte de la nueva era, en la página 76, el maestro Laferrière nos presenta un esquema de trabajo y ese esquema de trabajo dice así, él plantea, siguiendo el proceso tierra, agua, fuego, aire, éter, plano mental, conciencia universal, se deben desarrollar, equilibrar, iluminar los centros que están en el hombre, emanación de las glándulas endocrinas y que son conocidos hoy en día como puntos neurofluídicos. Coloquialmente hablando, los chakras. Todos seguramente hemos escuchado de los chakras.
Cuando el maestro llegó en el año 48, todos estos conocimientos, todas estas enseñanzas eran novedosas, eran hablar de chakras, hablar de asanas, de naturismo, de vegetarianismo, o sea, de cosmobiología, o sea, eran temas novedosos, ¿no? La gente no tenía, pues, no había escuchado esos temas. Ahora, en el momento actual en que nos encontramos en la humanidad, pues ya sabemos que todos estos conocimientos tenemos eh, esa bendición de poder tener, de disponer, pues, de información. Lo que tenemos que saber discernir y saber escoger bien el tipo de información, ¿no? Pero entonces ahí el maestre plantea un proceso, o sea, un proceso a seguir. Todos estudiantes de yoga, practicantes de yoga, personas que están en esa búsqueda, que han sido tocadas por la yoga, porque cuando hemos sido tocados por la yoga, nuestra vida ha cambiado. Ya no somos los mismos, no somos los mismos, porque la yoga es transformadora. Entonces, estamos en esta comunidad de yoga porque su práctica, su enseñanza nos ha transformado y nos sigue transformando porque es un proceso dinámico hasta que nos liberemos, ¿no? Entonces, ese proceso empieza con la tierra. Entonces, otra vez a repetir el pensamiento del maestro. Siguiendo el proceso tierra, agua, fuego, aire, éter, plano mental, conciencia universal, se deben desarrollar, equilibrar, iluminar los centros que están en el hombre, emanación de las glándulas endocrinas y que son conocidos hoy en día como los puntos neurofluídicos o los chakras. Hablar de iluminar los chakras son palabras profundas. Hablar de, de desarrollar, ¿no? Lleva toda una dinámica, lleva todo un proceso. Entonces, es mejor plantear proceso energético de darle una dinámica, ir cultivando, ir acariciando mis puntos energéticos, darle un masaje a mis puntos energéticos, porque ellos están ahí, ¿ok? Y es a través de ese automasaje que le damos a nuestras glándulas, es que nosotros podemos ir cultivando, ir teniendo un diálogo interno con nuestros chakras. Por eso el maestro Laferrier trae una metodología, eh, trae una práctica al alcance de todos, que es la cultura psicofísica o la gimnasia psicofísica, que es una dinámica de yoga en movimiento. Si ustedes ven la cultura psicofísica y tienen la oportunidad de visitar nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar videos sobre la cultura psicofísica, se van a dar cuenta que son asanas, pero en vez de ser asanas estáticas, como el Hatha Yoga, son asanas en movimiento. Son más de 10 asanas que practicamos todos los días cuando hacemos la cultura psicofísica. Entonces, esa dinámica, esa secuencia de la cultura psicofísica, ese orden que tiene, esa estructuración, primera serie, segunda serie, tercera serie, ¿ok? Fue diseñada con el objetivo de brindarle un masaje a nuestras glándulas endocrinas, que son pilares fundamentales de nuestra psicología, son pilares fundamentales de nuestra salud, no solamente física, sino emocional, espiritual. Entonces, ese masaje que le damos a nuestras glándulas, a nuestros órganos, a los órganos que están asociados a esas glándulas, ¿ok? Va a permitir un trabajo sutil de una emanación para poder realmente activar esos puntos neurofluídicos. Entonces, sin peligro, que no haya peligro, que las personas no corran un peligro de despertar esas energías y después no sepan qué hacer con esa energía, porque como él mismo lo dice, puede haber un cortocircuito.
¿ok? Un cortocircuito. ¿Qué pasa cuando hay un cortocircuito? Nos quemamos, ¿no? Se daña el artefacto. Si yo conecto un artefacto de 110 en 220, o sea, no compaginan, no están en la misma conexión. Hay un cortocircuito, voy a dañar mi artefacto eléctrico. ¿Cuál es mi artefacto? Mi cuerpo. Entonces, si mi cuerpo no está en una frecuencia, si mi cuerpo no está en una preparación, si mi cuerpo no está en una altura, y el cuerpo y todo lo que está dentro del cuerpo, todo lo que compone el cuerpo, órganos, sistemas, las glándulas, si no está en una frecuencia, en un nivel, y yo empiezo pues a hacer ese trabajo de conectarme en planos superiores con esos puntos neurofluídicos, hay un cortocircuito y voy a dañar mi cuerpo físico, voy a dañar mi cuerpo emocional. Entonces, el maestre trae esta práctica de la cultura psicofísica como una preparación para nosotros los occidentales, para que no corramos ningún peligro, ningún riesgo cuando abordemos todo lo que es la dinámica de la yoga física y ni hablar de la yoga mental, que ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, pero quise traer esta cita, este pensamiento del maestro, para que por lo menos tengamos una idea, tengamos una visión de ese proceso que está ahí, que es el proceso que nos va a ayudar a la liberación en algún momento, por lo menos intelectualmente tenerlo presente. Intelectualmente vamos a ver esta imagen. ¿No? Entonces, siempre el número 7 es un número mágico, es un número sagrado, es un número que tiene diferentes correlaciones. 7 notas musicales, los 7 días de la semana, los 7 ángeles, arcángeles, ángeles de la semana, los 7 colores del arco iris y un sinfín de correlaciones que nos ayudan a tener un conocimiento mucho más profundo de enseñanzas tradicionales de diferentes escuelas, de diferentes filosofías, ¿no? Entonces, empezamos con el cuaternario, que es lo que nos va a ayudar a concretar, a tener una estabilidad, una base sólida, las raíces. Si el edificio, si esa construcción no tiene buenas raíces, ¿ok? En nuestra construcción, ese edificio se cae. Cuando venga cualquier movimiento sísmico, se cae, porque no tiene solidez, no tiene buenas raíces. Igual pasa en nuestro trabajo de yoga, en nuestro trabajo interno, en nuestra práctica personal de yoga, en nuestra práctica física de yoga, ¿ok? Tenemos que tener bases sólidas, construir un trabajo sólido que tenga raíces, que esas raíces estén bien arraigadas para que puedan responder y puedan aguantar toda esa presión, toda esa tensión que se vive en el sendero del yoga. ¿Ok? Entonces, esa solidez, ese enraizamiento, esa estabilidad, esas bases sólidas, nos las da el trabajo del cuaternario con los 4 elementos. Entonces, sabemos, por lo que ya hemos leído, que nuestro primer chakra está asociado con la tierra. ¿Cómo me relaciono yo con el mundo material? ¿Cómo es mi conexión con la materia? ¿Ok? Lo primero es la materia, lo sólido. No es solamente las finanzas, no es solamente el dinero, es mi cuerpo, cómo cuido mi cuerpo, ¿ok? La facilidad que tengo para concretar cosas, ¿no? Y así podemos un sinfín de relaciones con cada uno de los elementos. Hoy es solamente algunas pinceladas para que ustedes estén con una visión mucho más amplia y tengan presente en su mente, en su práctica personal, vuelvo a insistir, estos 4 elementos. Luego tenemos el agua, entonces Muladhara, la tierra, Swadhisthana, el agua, el mundo de las emociones, mientras que la tierra son nuestros huesos, nuestra estructura ósea, la tierra, las montañas, la naturaleza, el agua son nuestros líquidos internos, los líquidos externos son las emociones, el mundo emocional, el plano del alma también, ¿ok? El plano de los sueños. Entonces, conectarnos con este elemento, conectarnos con este chakra, con este punto neurofluídico, es prestar atención a ese mundo onírico.
que siempre nos habla, que nos envía mensajes, que nos ayuda a entender procesos individuales. Porque cuando empezamos nuestra práctica de yoga, de hacer yoga es despertar. Acuérdense, estamos aquí porque hemos despertado, porque nos hemos transformado, pero es un proceso continuo, permanente, ¿no? Entonces, hemos despertado en diferentes estados, en diferentes planos. Entonces, ese elemento agua, a través de los sueños, el segundo chakra, eh, encontramos claves si prestamos atención a nuestro mundo de nuestros sueños. Pero también está, como todo en la vida, tenemos el lado luminoso y el lado no luminoso, ¿ok? Siempre vamos a encontrar esa dualidad, lo negativo, lo positivo, ¿ok? Así como está la luz y la oscuridad, el sol y la luna, siempre vamos a ir esa polaridad. En este trabajo, es un trabajo de polaridad. Entonces, así como está la parte positiva del elemento tierra, también está la parte que no es tan positiva. La debilidad, está la fortaleza del elemento y está la debilidad del elemento. Entonces, la fortaleza del elemento tierra es concretar, estabilizar, pero la debilidad del elemento tierra puede ser apegarme a eso que concreté, ¿no? El agua, está la fortaleza del agua y está la debilidad del agua. Esa susceptibilidad, no saber manejar mis emociones, desbordarme emocionalmente. Las emociones no son buenas ni malas, las emociones son parte de nuestra constitución psicológica, es parte de nuestra vida, van a estar siempre presentes y el maestro plantea la maestría de las emociones. En yoga se aprende la maestría de las emociones. Luego tenemos el elemento fuego, ¿ok? Manipura, ese calor, esa fuerza, ¿ok? Esa determinación, que sería el lado positivo. El lado débil sería, bueno, ese manejo inadecuado de esa fuerza, avasallar a los demás. ¿Ok? Entonces, esa fuerza, ese calor. Y tenemos el aire, tenemos ese punto de la Anahata Chakra, ese punto del corazón, esa unidad. Ya hemos logrado pues esa unidad con los cuatro elementos. Vivimos en función a esa armonía de esos cuatro elementos para poder conectarnos con los elementos de la naturaleza. Y luego tenemos la tríada superior, donde esto lo podemos ir trabajando en diferentes planos. ¿Ok? Son diferentes planos de influencia, son diferentes planos de experimentar y de vivir esto. ¿Ok? Eh, Está el éter, el plano mental, la conciencia universal, que sería el quinto chakra, Vishuddha. Tenemos el sexto chakra y el séptimo chakra, ¿no? Entonces, todo ese trabajo de iluminación, todo ese trabajo de despertar, todo ese trabajo de empoderamiento personal, de ese poder interior que reside en esa paz en todas nuestras glándulas. Si nuestras glándulas están felices, nuestros chakras van a emanar el santocha. Si nuestras glándulas están en armonía, están equilibradas, nuestros chakras van a la emanación, que son de ellas, que son nuestros chakras, van a estar contentos, equilibrados, armonizados, lumínicos. Por eso es muy importante, y insistimos mucho en la gran fraternidad universal, de esa preparación antes de abordar cualquier trabajo con asanas, ese automasaje a nuestras glándulas endocrinas. Y por eso traemos y le damos mucho énfasis a que las personas estén un tiempo practicando la cultura psicofísica, hagan de la cultura psicofísica su práctica diaria, que la complementen con sus prácticas personales también, que sea parte también de su práctica, porque la cultura psicofísica los va a ayudar
a masajear continuamente las glándulas para que las glándulas logren ese equilibrio perfecto, para que las glándulas estén a tono, ¿ok? Para que nuestros centros neurofluídicos estén radiantes, brillantes. Eso se siente, eso se ve en las personas, ¿ok? Entonces, pero es muy importante, como plantea el maestro, volvemos otra vez a la cita, siguiendo el proceso tierra, agua, fuego, aire. Ahí nos quedamos, ahí estamos trabajando, ¿ok? Y en algún momento entraremos en el éter, en el plano mental, en la conciencia universal. Se deben desarrollar, equilibrar, iluminar los centros que están en el hombre, emanación de las glándulas endocrinas. Entonces, va muy de la mano la fisiología y la psicología, va muy de la mano, como plantea el maestro, una correcta fisiología para una correcta psicología. Entonces, a practicar todos los días la cultura psicofísica, denle el permiso a la cultura psicofísica a esta práctica para que ustedes vean el efecto que tiene en su cuerpo, para que ustedes vean la dinámica y estén siempre con su mente en sus glándulas, en ese automasaje que dan todos los días a las 7 glándulas principales, porque de ellas depende ese trabajo armonioso, equilibrado de nuestros o de sus centros neurofluídicos. Entonces, el mensaje final, que todos los días conecten con sus 4 elementos, que todos los días piensen en esos 4 elementos, cuando están tomando agua, cuando están planificando el agua, llenando su agua de prana. Ahí está el elemento agua con el elemento aire. Cuando están caminando descalza, cuando están abrazando un árbol, cuando están en un bosque, una montaña, ahí están conectando el elemento tierra. O sea, mantengan constantemente todos los días en su vida esa presencia con esos 4 elementos. Hagan de sus hagan de sus 4 elementos y de los 4 elementos de la naturaleza una comunión constante. Ese es el mensaje final. Y a disfrutar de esta celebración del 2025 y el Día Internacional de la Yoga y estar más en sintonía con la conciencia de la espiritualidad, de la ecología, del ambiente, que es la temática principal de este año. Seguimos en conexión y los invitamos a que sigan todas las presentaciones, todas las exposiciones que con mucho amor ha preparado la Gran Fraternidad Universal Fundación del Dr. C. Renaudo de la Fera. Seguimos en conexión.